Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de la consulta del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México o el de Texcoco, como ustedes lo quieran. Sobre todo vamos a iniciar con la protección de los datos. ¿Cómo va a funcionar realmente el sistema que va a llevar el control de los votantes, el conteo y el momento en el que nos van a dar ya los resultados de esta consulta? Y vamos con este reportaje de El Heraldo, donde se titula así: Blindan consulta del Naim. Y bueno, hablan de un servidor, dos computadoras y un software que garantizarán la seguridad y transparencia del voto ciudadano de 1,5 millones de personas que se espera decidan mantener o culminar la obra en Texcoco o irse a Santa Lucía. Tenemos un software que en tiempo real tendrá el registro de todos los que participen, dijo uno de los encargados. Pediremos la identificación oficial del INE y una vez que lo registramos daremos una boleta. Entonces, si alguien quiere ir a otra mesa de votación a ejercer nuevamente el voto, no podrá hacerlo. Sabremos que ya votó y no le daremos una boleta. Eso es lo que también refieren en cuanto al control de los votantes. Hay un dato interesante que ellos señalan que esperaban originalmente 500,000 personas en la participación en esta consulta, pero que decidieron incrementarlo porque los sondeos recientes han demostrado que hay un mayor interés. Y entonces en lugar de 500,000 boletas tienen 1,500,000 boletas. Eso es el último reporte que tienen. Esto implica tener de 5 a 6 voluntarios en cada mesa de votación en lugar de las 2 o 3 personas que estaban consideradas en un inicio. Y los resultados los tendremos el domingo por la noche entre las 8 y 8:30. Esa hora estaremos conociendo ¿cuál opción de estas dos en la consulta tuvo la mayor cantidad de votos? También se ha señalado que cada día de esta consulta se llevará un corte de la cantidad de personas que han estado participando, pero no se darán a conocer los resultados. Esto para no inhibir, influenciar, afectar la intención del voto de quienes no han participado en esta consulta en los siguientes días. Entonces tendremos un corte de la participación ciudadana, pero los resultados realmente se van a dar a conocer hasta el domingo y ya bueno, será el fin, la conclusión de esta primera consulta de la cuarta transformación del gobierno de Andrés Manuel, que ni siquiera ha llegado al gobierno. Ahí están y vale la pena recordar cómo va a ser esta boleta, qué es lo que va a traer. La pregunta es, dada la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? Y la A, reacondicionar el actual aeropuerto de la ciudad y el de Toluca y construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía. Y la opción B, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México y también el de Santa Lucía, porque los dos desaparecen con la llegada del aeropuerto de Texcoco. Bueno, en este sentido también hay un ejercicio interesante que hicieron los estudiantes de la UNAM y otras instituciones de educación media superior. Y es que 14,000 estudiantes participaron en una consulta que se realizó el día de antier y el día de ayer y hoy entregaron los resultados. Y los resultados son los siguientes. El 80.9%, prácticamente el 81% está en contra de que se construya el aeropuerto en Texcoco. El 81% de los estudiantes están en contra. No quieren que sigan adelante con esta obra. Solo el 18.8% votó por continuar el aeropuerto, que tiene un avance, dicen, del 30%, y 42 personas anularon su voto. No entiendo la razón, pero bueno, finalmente 42 personas tomaron esta decisión. Estos resultados fueron entregados el día de hoy también al equipo de transición de Andrés Manuel y es interesante sobre todo porque el público joven son los que son más activos en la parte política y se espera que también asistan a la consulta en primer lugar y en segundo lugar porque también son jóvenes que viven en la Ciudad de México y que evidentemente ellos tienen toda esta información y los efectos de esta decisión más cerca que los mexicanos que vivimos fuera de esta región. Entonces, a pesar de que están ahí viviendo en la Ciudad de México y se ha dicho que y han presumido que sería un gran beneficio tener el aeropuerto en Texcoco, ellos están seguros que no lo quieren. Prefieren el viejo aeropuerto, el de Benito Juárez, con el de Santa Lucía y el de Toluca, que sería esta fórmula de los 3 aeropuertos la que sustituiría este gran megaproyecto de Texcoco. Y ese es el resultado entonces que presentan los estudiantes de la UNAM. También en el marco del inicio de esta consulta se ha recrudecido realmente la estrategia mediática en contra del aeropuerto en Santa Lucía y la decisión de cancelar Texcoco. Vaya, se le ha dicho realmente de todo.
Por ejemplo, Vancomer dijo que Andrés Manuel calculó mal, porque se ha dicho que tendrían que gastar 100,000 millones de pesos para cancelar la obra de Texcoco. Dice Vancomer, no, Andrés Manuel se equivocó, son 200,000 millones de pesos porque no sumó unos rubros que son muy importantes y básicamente duplican la cantidad. Ese sería el costo por dejar la obra. También en el caso, eso es Vancomer, en el caso de Banamex, ellos han dicho que no sería el error de diciembre cancelar el aeropuerto en Texcoco, sería el error de octubre, lo están magnificando, poniéndolo al mismo nivel de una de las grandes crisis económicas que ha sufrido nuestro país. Y bueno, dice Citibanamex que cancelarlo sería prácticamente caer en esta espiral de devaluación, y esto lo vemos también en otras notas donde vienen diciendo día tras día, tras día, tras día, que el peso se está devaluando por la incertidumbre por el nuevo aeropuerto, ya como si fueran las primeras señales de la crisis que está por venir, donde todo se va a ir, va a ser una verdadera catástrofe generalizada. Incluso también hablaron con aerolíneas estadounidenses que se pronunciaron en un grupo que tienen ellas por allá, para señalar que el aeropuerto de Texcoco sería también un error no continuar con él, sobre todo porque se perderían empleos, inversión en varios años, porque pues ya cuando termine la vida útil de esta opción que está proponiendo Andrés Manuel de Santa Lucía, Texcoco, Toluca y el Benito Juárez, pues una vez que termine la vida útil, pues se perderían estos empleos. Pues sí, pero ya serán otros tiempos. Es parte también de la guerra sucia. La OCDE también con Gurría salió a decir que no puede fallar México, que el mundo está muy pendiente y esperando qué es lo que va a hacer México con el nuevo aeropuerto, que la OCDE siempre se ha preocupado por esto. Gurría dando entrevistas por todos lados en los medios tradicionales. La verdad es que muy intensa, ha sido impresionante la manera en la que se ha volcado todo el sistema en medios para tratar de generar miedo, incertidumbre. Justo ellos están sembrando el miedo, y ante esto sale Andrés Manuel pues para calmar los ánimos, porque realmente ha sido muy intenso. También quiero decirles que no va a suceder nada, porque para meter miedo, como todo, se habla de que pueden haber desequilibrios macroeconómicos, problemas en la bolsa, devaluación, nada de eso. ¿Por qué? Porque nos vamos a entender con las empresas contratistas. Además no son muchas las que están trabajando en el lago de Texcoco, son como 5 grandes empresas. Voy a hablar con los empresarios para garantizarles que van a seguir vigentes sus contratos, que si se decide, por ejemplo, por Santa Lucía, pues la misma obra que tienen ahora asignada en Texcoco la van a hacer, nada más que en Santa Lucía. Eso sí, así lo resuelve la gente. Y lo mismo los inversionistas. ¿Quién respalda, quién avala esos bonos? El gobierno. Además, están muy asegurados porque esos bonos se pagan, se respaldan con lo que se le cobra al usuario en el aeropuerto. Así es, y es muy interesante estos dos puntos a los que se refiere Andrés Manuel. Vamos a arrancar primero con estos 5 constructores, porque es lo que también ha trascendido en esta nota de hace algunos días. 5 grandes beneficiarios en las obras del nuevo aeropuerto: Slim, Hank, Vázquez Raña, el cuñado de Salinas y Bernardo Quintana. Entre ellos tienen el 51% de todas las obras del nuevo aeropuerto, que son aproximadamente 155,000 millones de pesos. Esto señaló María Julieta Lamberti, coordinadora de investigación de Project on Organizing Development, Education and Research, la asociación Poder. Entonces, entre ellos se repartieron la mayoría del pastel, cuando menos el 51%, y obviamente son ellos los que se verían más perjudicados si es que se cambia la obra de Texcoco a Santa Lucía. Ahí el argumento es que da Andrés Manuel la tranquilidad para que no se molesten mucho y para que no entren en pánico, es que van a seguir ellos construyendo, pero ahora en Santa Lucía, y obviamente sí tendrán algunos gastos y se tendrá algún costo que va a pagar el gobierno. Ya saben que tendrá que haber algún costo, pero yo creo que incluso será menor de los 100,000 millones de pesos que se anticipa se tengan que gastar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se van a reutilizar los recursos y se van a llevar a Santa Lucía. Entonces, ahí tenemos la primera incertidumbre, que sería más bien para estos 5 grandes.
Porque son bastante grandes, pero solo son 5 y otras empresas adicionales que también van a sumarse a la decisión que tomen ellos. Incluso Obrador comentó que antes de que se tenga el resultado de la consulta, él va a hablar con estos 5 constructores, 5 empresarios para pues hablar sobre el tema, darles tranquilidad y decidir tomar las acciones que se van a seguir hacia adelante con la decisión que probablemente vaya a ser Santa Lucía. Ya yo la estoy descontando por default. Esa es la primera parte, con los 5 empresarios. El otro es el impuesto. Este impuesto que es el que está financiando buena parte de las obras y le está pagando a estos 5 grandes constructores. Y vamos a regresar a la nota que estábamos comentando en un inicio, que habla sobre el blindaje del nuevo aeropuerto. Y al final viene un dato muy interesante, que es el que también vale la pena retomar. Según la información del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 70% de sus recursos de la construcción del Naín emanan de la tarifa del uso aeroportuario. 70% no son de inversionistas que están en el colchón o están frente a una computadora decidiendo si invierten o no, si sacan su dinero o no, o si tienen miedo o no de que se frene la obra en Texcoco. El 70% proviene de estos impuestos que pagamos todos los mexicanos a utilizar los servicios aeroportuarios del Benito Juárez. De ahí vienen los ingresos. La otra parte sí viene de los inversionistas, pero también hay que recordar que una muy buena parte de ese dinero invertido también proviene de las Afores, y que si bien pues lo manejan estos grandes empresarios como Carlos Slim, que invirtió una buena parte de las Afores para autopagarse las obras, finalmente sigue siendo dinero de los mexicanos, del ahorro del retiro de los mexicanos. Entonces la incertidumbre también no es con una gran cantidad de inversionistas, realmente también son pequeños, son una pequeña cantidad con la que hay que platicar y con los que hay que acordar, y la mayoría sigue dependiendo de los ingresos del TUA. Estos ingresos no importa si el Benito Juárez funciona, si se construye en Texcoco o se construye en Santa Lucía. Finalmente, mientras el Benito Juárez siga funcionando, se seguirán obteniendo estos recursos. Entonces, realmente, pues no hay incertidumbre, no hay mucha incertidumbre más que la que están inventando. Sobre todo esto que dicen que México va a perder su popularidad, va a perder turismo y una serie de mentiras que ya no saben qué decir porque entienden y les está quedando claro, tienen las encuestas de que van a perder la consulta, que va a iniciar el día de mañana, y por eso es muy importante todos, además, salir a participar. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.